Tenemos el CPU. Dicten. Y bueno, sería de A0 a la 6. No, esto es CPU, dije. De A0 a... A6. CPU. Claro, de A0 a la 15. Bien. Es temprano en la mañana, yo lo entiendo. D0 a D7. mrec, que es negado, y read barra write negado. Eso es todo lo que tengo. La RAM tenía A6. Son 7 a A6. Con las D no hay problema, ¿verdad? No. Bien. Read barra write y chip select. Y la ROM tenía A12, las D, que ni las vamos a dibujar porque esa está claro, y chip select. Esta es entrante, esta es entrante. ¿Eh? Esta solo tiene chip select. No, la de datos. El bus de datos de la ROM son Bien. Detalle, pero totalmente correcto. En estas, las D no son bidireccionales. O sea, en realidad, las D son bidireccionales porque tienen tri-state, pero no se puede escribir. O sea que está bien que solo dibujamos la flecha para afuera. ¿Sí? Bien, ¿cómo conectamos todo esto para que se cumpla eso? ¿Por dónde empezarían? Ustedes probablemente empezarían a conectar cables así. Acá. Y en general, antes de hacer las cosas, hay que pensarlas. ¿Sí? ¿Cómo pensarían que quieren obtener acá? Lo primero que tenemos que plantear es qué mapa queremos llegar. ¿Sí? Porque por eso justamente se llama mapa. Porque nos muestra dónde queremos ir. Entonces, antes de empezar a conectar cosas, o sea, está bien que haga el recuento de todo lo que tengo que conectar al principio si quieren. Pero antes de empezar a hacer, que sería conectar, debería de definir mi mapa. Como ya dijimos que hay gente que los dibuja al revés a los mapas, siempre tienen que tener las direcciones. Queremos medio mapa libre, dice. Necesitamos RAM al principio y ROM al final. ¿Cómo vamos a dividir ese mapa? ¿En cuánto vamos a dividir ese mapa? Es una muy mala elección. ¿Por qué? Peor, porque no hay potencia 2. Y sabemos que las divisiones las vamos a usar tomando líneas de... Siempre tenemos que caer en fracciones de 2. Que después terminemos en 3 áreas, pero no van a ser 3. ¿Se entiende? O sea, sí vamos a tener 3 áreas, RAM, ROM y sin usar, pero no vamos a dividir en 3. ¿En cuánto vamos a dividir? Si no es 3. En 4. ¿Sí? Entonces, cortamos esto acá, cortamos esto acá, cortamos esto acá. Esto es RAM. Esto es ROM, en principio. Y todo esto está libre. Son 3 áreas, pero en realidad son 4. ¿Sí? Bien.
Direcciones de esto. Esta, es fácil. Dirección, dije, no tamaño. ¿Qué número escribo acá? De acá para arriba, 7FFF. Y de acá para abajo, 8000. ¿Y acá? 3FFF 4000. ¿Y acá? B y C. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿De cuánto es cada uno de estos? 16K. Tengo una ROM de 8 y una RAM de 128. Entran perfectamente en esos huecos, porque podría ser que después de haga todo esto, mi RAM era de 32 y no entra. Tengo una RAM de 8 que entra. ¿Cuántas veces voy a ver la ROM? 2. O sea, la ROM tiene que redundar 2 veces. Y la RAM, un montón, no sé. 16K dividido 128 bytes. Deben ser. 7 menos. ¿Cuánto era 16? De los 16 te quedan, o sea, son 8 la diferencia, pero como estás usando 2 para segmentar, te quedan 6 bits sin usar, es 2 a la 6. ¿Sí? 64 veces. Bien. Un montón de veces. Eso ya me está diciendo también, o me puede servir como control de cuántas líneas tienen que quedar desconectadas en cada caso. En este caso, solo una línea tiene que no participar en la selección. En esta, acabamos de hacer la cuenta, tienen que ser 6. ¿Sí? Porque si acá tengo 15, acá tengo 6, hay 9 de diferencia. 2 usé para cortar, me tienen que quedar 7. Bien, empecemos a conectar. Lo más fácil de todo. ¿Sí? Todos los D van conectados entre sí. Sigamos conectando. En general vamos a dibujar así. O sea, vamos a hacer el mismo tipo de flecha que hicimos con los D, pero está claro que sale a 0 a 15 y acá solo llega a 0 a 6. ¿Sí? O sea, acá tiene 15, acá tiene 7 y acá tiene 12. Por eso marqué los números. Gráficamente hacemos toda una flecha y en algún lugar acá y acá se pierden algunos cables. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? No hace falta ponerse a dibujar las 15 rayitas y bajar la que me hace falta. Bien. Eso era la parte fácil. ¿Qué me queda? Bien. ¿Qué tengo que poner acá? Y acá. Componente. Falta un componente. Una compuerta. En realidad, normalmente ponemos una OR. Porque esto es activo en bajo y quiero que sea cuando se cumplan todas las condiciones activas en bajo. Entonces, quiero que tenga un 0 cuando todas sus entradas son 0. La estoy usando como I, pero como estoy usando todo lógica negada, pongo una O. ¿Sí? De todas formas, personalmente no me preocupa demasiado el detalle de si es una AND o una OR. Sí me interesa qué señales entran y qué señales salen. Y en algunos casos,
si la señal acá está negada, acá tiene que estar sin negar. Si le pifiaron y esta era la que iba negada, no importa, pero si yo quiero que trabaje una y otra después, sí, una tiene que estar contraria a la otra, ¿sí? Entonces yo no voy a preocuparme o no me voy a poner a ver, no voy a hacer la tabla, ¿verdad?, de esta compuerta para ver si exactamente es lo que tenía que hacer. Sí voy a ver que entren todas las señales que tienen que entrar y que si hay señales que claramente tienen que ser opuestas, estén opuestas, ¿sí? El detalle fino ya lo hicieron, creo que lo saben y lleva tiempo. A mí me interesa algo más conceptual. La salida de esto va acá. Ya lo sabemos. Bien. ¿Qué va a la entrada de esta y qué va a la entrada de esta? Empecemos por lo fácil, siempre. Esto es algo que va a las dos. ¿Sí? Bien. Esta tendría que venir aquí y aquí. Y habría que ver si quieren estar seguros de qué pasa con las condiciones. Yo necesito que esto esté en bajo para que se active acá. Cuando esto está bajo estoy en write. Cuando está alto estoy en read. ¿Sí? Pero eso es uno de los detalles que podrían pasar. Y ahora las líneas. ¿Qué líneas? Para arriba, la 15 y la 14. Si quieren, hacen así y la sacan a la línea del bus. Y si no, directamente ponen a 15 y a 14. Ni se preocupan por dibujar. Es más, si esto es el parcial, ustedes pueden dibujar la RAM y ponerme los nombres de las líneas que entran y todo lo que es esto, no dibujarlo. O sea, a mí me interesa la compuerta, las señales que entran acá y las señales que entran acá. Y con eso estoy. ¿Sí? No, esto va al segundo. Buenísimo. Imagínate esto dentro de 2 meses con todo lo que viene después. Bien. ¿Qué entra acá? Entran las mismas, sin lugar a duda. Y van inversas de estas porque las queremos justo en lugares contrapuestos. ¿Sí? A ver si realmente van las negadas acá o las negadas acá. Yo quiero que esto funcione cuando todo sea 0. En esta área del mapa, A15 y A14 son 0. Entonces, realmente acá van sin negar. Y acá las quiero que funcionen cuando son 1, ¿sí? Y yo necesito 0, entonces sí, las dos van negadas. ¿Sí? Bien. ¿Qué otra alternativa habíamos visto? Cuando yo dije falta un componente, decidieron compuertas. ¿Qué otro componente se podía decidir? Un deco. Podríamos haber puesto un deco. ¿Qué deco hubiéramos puesto? Sin duda es la elección lógica. 2 a 4. ¿Qué entra acá? A15 y a 14. Teniendo en cuenta que A15 entra en C1 y A14 entra en C0. ¿Sí? Porque estas tienen orden. Bien. Si hice eso y esto es la salida 0, 1, 2 y 3, ¿cómo sigo?
Bueno, 0 a la RAM, de vuelta, pasando por una compuerta a la cual también entra memRequest. ¿Sí? Y para eso este decoder tiene que ser activo en bajo. Es decir, todas están en 1 y la que yo ingreso se pone en 0. Si no, tendría que negar. Y la otra posibilidad que habíamos discutido sobre el final de la clase era, si este deco tiene un chip select, entonces puedo usar esto en el chip select. En el caso de la RAM, no necesito más nada. Y en el caso de la ROM, sigo necesitando esto y qué más. Y el read-write para evitarme romper la memoria o el micro. ¿Sí? ¿Queda claro? Bien. ¿Seguro está claro? ¿Nada que preguntar? ¿Avanzamos? Vamos a grabar un pedacito del pizarrón, aunque es tarde, habría que haberlo puesto a grabar antes. Pero que quede un pantallazo más grande. Bien. Bueno, ahí está el mapa que ya hicimos. Está una de las opciones de conexiones que ya hicimos. Cuando tenemos conexión con redundancia, podemos hablar de memoria conectada real y de memoria ocupada en el mapa. ¿Cuánto sería la memoria real conectada en el caso anterior? Por eso, vamos primero por la real. La real es 128 y 8K. ¿Y la ocupada? 32K. O sea, en la RAM la memoria real es 128 y ocupa 16. Y en la ROM la memoria real es 8 y ocupa 16. ¿Sí? Bien. Obviamente siempre la real va a ser menor o igual que la ocupada, si no estamos desperdiciando memoria, tenemos memoria inaccesible. ¿Sí? No es algo que hagamos habitualmente. Cuando son iguales es porque no hay redundancia. Y cuando hay diferencias son porque hay redundancia. Y sabemos que cuando hay diferencia, esta va a ser una potencia de 4 respecto a esta. ¿Sí? Por cada línea que dejemos desconectada, vamos a tener el doble de memoria ocupada respecto a la memoria real. ¿Sí? Esto se puede usar para simplificar el circuito, pero si bien podemos ocupar memoria en el mapa, como yo les dije, a nivel software no deberíamos de usar esa memoria ocupada. Es decir, si volvemos a este mapa, cuando escribimos el software, nosotros deberíamos de hacer de cuenta que todo esto no existe y deberíamos de hacer de cuenta que todo esto no existe. Porque este procesador, como les dije, necesita RAM al principio y ROM al final, ¿no? Pero entonces yo trabajo con esta ROM y no uso este fantasma en nada del software. De forma tal de que el día que me quede corto de ROM, pueda cambiar la conexión, poner acá una segunda ROM y usarla sin tener que modificar todo el programa que ya hice. ¿Sí? Bien, eso es un concepto importante. No hay ningún problema en usarlo desde el punto de vista eléctrico de armar la conexión. Lo que no debemos usarlo es desde el punto de vista software. O es una mala idea, no es que no debamos, pero es una excelente forma de tener que hacer 2 veces las mismas cosas. Algo muy importante, que creo que lo mencionamos, pero ¿qué pasa si
viene alguien y dice, no, yo ¿sabés qué voy a hacer? Mirá, yo me di cuenta que si en esta compuerta pongo A15 y en esta compuerta pongo A14 negado, anda como vos me habías pedido. O casi. ¿Qué opinan de esa conexión? Obviamente en la de abajo va o incluso son 2 RAM, si quieren. ¿Qué opinan de esta conexión? No, fíjate. A15 parte el mapa a la mitad. En esta mitad opera la RAM. ¿Sí? Esto sería el mapa de memoria en el cual opera la memoria RAM. 1. Eso es lo que está diciendo justamente en la segunda. ¿Cómo parte el mapa a 14? En 4. ¿Dónde opera esa RAM? Acá y acá. Entonces, si vos vas a operar en el primer cuarto y en el último cuarto, no hay problema. En el primer cuarto, acá está vacío y usa esta. En el último cuarto, está vacío y usa esta. Hasta que alguien se equivoca y las 2 RAM funcionan al mismo tiempo. Y si estamos escribiendo no hay problema, pero si estamos leyendo sí hay un problema. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere con no superponer chips con memoria ocupada. Esto es el mapa de memoria ocupada por cada uno de los integrados por separado. El mapa final del sistema es la superposición de todo eso. No puedo tener áreas activas, o no debo tener áreas en las que más de un chip estén activos. ¿Sí? Entonces, cuidado cuando hagan estas asignaciones, porque estamos en lo mismo que el read-write de la memoria ROM. ¿Sí? Bien. Con eso completamos memoria. Y entonces vamos a empezar con dispositivos. ¿Cómo funcionan nuestros famosos GPIO? ¿Y cómo funcionan nuestros temporizadores? Ese que produce interrupción cada 100 milisegundos. Y para eso vamos a repasar algunas cosas que se supone que saben y que se supone que repasaron. ¿Qué es un registro? No, un latch es otra cosa. Es un conjunto de flip-flops. ¿Sí? Y cuando nosotros aquí hablamos de registro, estamos hablando de flip-flop tipo D o, en definitiva, flip-flop descendientes de tipo JK. Seguramente nunca entendieron muy bien qué tenía el JK que no tuviera el anterior. Lo que tiene el JK es que trabaja en flanco. ¿Sí? Como son 2 flip-flops y cambian en el momento exacto del flanco, lo que tienen los registros, cuando nosotros hablamos de registros, es algo que yo ya les dije cuando vimos los caminos de datos. Yo tengo los datos disponibles acá, en el momento exacto en el que acá hay un flanco de reloj, esos datos se memorizan y son los que están disponibles a la salida. Eso es para nosotros un registro. Un latch tiene una diferencia significativa. El latch tiene un modo transparente. El latch no tiene un clock, tiene un enable. Entonces, cuando el latch está habilitado, las salidas copian a la entrada. Si la entrada cambia con el latch habilitado, se ve reflejado en la salida. El registro no. El registro copia el instante del flanco
Y eso es lo que queda memorizado. Y cualquier cambio que haya anterior o posterior, o sea, anterior al flanco se memoriza y posterior al flanco no se memoriza. ¿Sí? Lo que hacen los registros es cortar las carreras de señales, es decir, marcar un tiempo base desde el cual vos podés empezar a analizar los tiempos de propagación, que es el flanco del reloj. Los latch no, porque los latch suman tiempos de propagación ellos porque sus salidas cambian. ¿Sí? Entonces, nosotros en general no vamos a usar latch, o usamos buffer tree state, que son parecidos, pero no tienen memoria. La diferencia entre un latch y un buffer tree state es que el latch, acá a la salida, tiene dos estados. Cuando vos deshabilitás, mantiene el último estado memorizado, pero en dos niveles. El buffer tree state hace algo parecido. Cuando vos lo habilitás es transparente y la salida copia la entrada, y cuando vos lo deshabilitás esto queda en tree state. ¿Sí? Entonces nosotros nos vamos a manejar entre registros y buffer tree state. Y si bien hay un latch acá para que lo comparen al registro con el latch y las tablas verdad de uno y otro, estos son dispositivos reales, son dispositivos que podrían ir y comprar en una casa electrónica, patitas, no sé si ustedes desean armar algo en los protoboard, pero esos son dispositivos que podrán poner en el protoboard. Tienen 16 patitas, no están los números ahí, pero en la página de la asignatura están las hojas de datos, o sea, saben cuál es la patita, cuál es la tensión de alimentación, ¿sí? Son dispositivos no conceptuales como veníamos viendo, sino reales, físicos que pueden comprar, que tienen exactamente esa tabla verdad. Entonces, la diferencia es lo que decíamos, en el latch, cuando el load está en alto, la salida copia de la entrada. ¿Sí? Este es un latch tree state. O sea, atrás del latch está el tree state. Entonces, cuando el output está en alto, las salidas están en alta impedancia. Y cuando el output está en bajo y el load también está en bajo, las salidas quedan memorizadas. ¿Sí? Nosotros no vamos a usar latch tree state, vamos a usar solo buffer tree state. Los buffer tree state no tienen ni esta línea ni esta columna. ¿Sí? La salida sigue a la entrada en función del output y alta impedancia si no tiene output. ¿Sí? Eso es un buffer tree state. Bien, ya que estamos, repasemos también qué es un contador. ¿Sí? ¿Qué es un contador? Fuerte, no te escucho. También es un conjunto de flip-flop, sí. Bien. Un contador es un conjunto de flip-flop que tiene una conexión diferente, en donde por cada señal de clock, cada uno de estos flip-flop bascula, y por cada basculación de un flip-flop, o sea, por cada pareja de cambios de un flip-flop, genera la señal de báscula para el flip-flop que sigue a la izquierda. ¿Sí? Entonces, la primera señal de clock hace bascular al A, ¿sí? El A pasa de false a true, si acabamos de resetear están todos en false, y para el próximo cambio, él vuelve a true, pero ahora le da una señal a este para que bascule, y el resultado es que cuentan en binario. ¿Sí? Por eso se llaman contadores. ¿Estamos de acuerdo? Hay distintos tipos de contadores, ¿sí? Aquí en particular nosotros le estamos presentando 4 alternativas de vuelta, dispositivos físicos que se podrán comprar, 7460, 61, 62 y 63. ¿Qué diferencias tienen? Bueno, estos contadores, estos 4 que estamos presentando, además de tener el sistema de clock para ir haciendo la cuenta, tienen la posibilidad, la cuenta la hace acá, perdón, ¿no? En la salida de acá. Tienen la posibilidad de dar una señal de clear para que vuelvan a 0. Tienen la posibilidad de tener 2 habilitadores
¿sí? Los dos habilitadores funcionan igual. Si estos habilitadores están en bajo, entonces no hay cuenta. Tienen una señal de carry out. ¿Qué es la señal de carry out? La señal que genera este último al bascular y sirve para conectar otro contador y extenderlos. Y además tiene la posibilidad de que yo le ingrese un dato, o sea, ingrese un valor inicial de los flip-flops y con la señal de load arranque la cuenta en un valor definido y no en 0, que es lo que podría hacer con clear. ¿Sí? Las diferencias entre estos cuatro son, primero, si operan en el flanco ascendente o descendente del reloj, o sea, si este va a contar cuando el clock hace para abajo o para arriba, y después, si estas dos señales son sincrónicas o asincrónicas. ¿Qué quiere decir que sean sincrónicas? Que para que se produzca el borrado, esta señal tiene que estar en 0 porque es activa en bajo, antes del flanco de clock, y en el flanco de clock que corresponda, se va a producir el borrado si la señal está en 0. Esa es la versión sincrónica. Y la versión asincrónica, en el momento en el que yo doy señal de clear, el contador se borra sin importar qué sucede con el reloj. ¿Sí? Entonces, tenemos 4 dispositivos para elegir el que se comporte como más nos guste. ¿Por qué tiene 2 enable? Puede ser porque cuenta ascendente y descendente. No, este en principio es ascendente aparentemente. Porque son 2 enable, si no son señales de control. ¿Cómo se encadenan contadores? Con el carry out y con el enable. O con el enable. O sea, hay 2 formas de encadenar contadores. ¿Cuáles son? Sincrónica y asincrónica. ¿Cuál es la forma sincrónica? ¿Cuál es la forma asincrónica? Claro, pones la salida, una combinación de números que entren al enable y otro. Fuerte, no se escucha. Que la combinación de las señales de salida cuando den un determinado número entre en el clock de uno para que sea sincrónico, o si no, que la combinación del número, si como quieras, entre en el enable del otro. Bien. La combinación ya la tengo, se llama carry out. ¿Sí? Si yo uso carry out como clock del otro, estoy en un asincrónico. Si yo uso carry out en el enable del otro, estoy en una versión sincrónica. ¿Por qué? Porque cuando llega el clock, estos cambian sincronizadamente. Generan el carry out y el que está a la derecha cambia un cachito después. Y el que está a la derecha cambia un cachito después. ¿Sí? Y tengo un tiempo de propagación. Cuando utilizo la versión de carry out y enable, que depende cómo funciona en el enable, las puedo usar o no, y cómo funciona el carry out, lo que sucede es que cuando llega el clock llega a todos. Y si este está en el valor en el que va a hacer el cambio a 0, le mando un enable al otro para que el otro también cuente una señal. Entonces, cuando estamos en modo sincrónico, todos cambian en el flanco del reloj. Pero para eso depende cómo funciona este y este. ¿Sí? Este tiene 2 enable pensando en que un carry out vaya al enable de su vecino y que yo después una todos los enable para habilitarlos o no simultáneamente y tener un enable del conjunto completo. ¿Sí? ¿Lo podría hacer si tuviera uno? Sí, tengo que poner una compuerta. Está para ahorrarme la compuerta. ¿Sí? Entonces yo puedo conectarlo en modo sincrónico o asincrónico y puedo tener igual todavía el enable con solo conectar cables. ¿Sí? Bien. Todos sabemos armar entonces un contador de 8 a partir de 2 contadores de 4. Bien. ¿Qué nos queda? Este creo que no lo vieron. No. ¿Qué es un bus receiver? Un bus receiver es 2 buffer till states, ¿sí? Que normalmente esto está vuelto a unir,
y que muchas veces esto está también conectado. Un bus receiver son dos buffer state cruzados. Si ustedes se fijan, yo puedo de acá escribir al bus o del bus tomar el dato por acá. De acá escribir al bus me hace falta ¿para qué? ¿Para qué necesito este buffer state? O sea, ¿qué pondría acá? Acá tengo una salida state. ¿Qué pondría acá? Esto es la entrada, no state. Un contador como el que vimos recién, que tiene lógica de 0 o 1. Si yo quiero ir a un bus, tengo que pasar por un buffer state. Cuando nosotros planteamos las conexiones, dijimos que si yo tenía un registro, como el que vimos al principio, donde estas salidas tienen valores definidos, tenía que poner un buffer state, que lo vamos a dibujar así, para poder atacar a un bus. Esto lo vimos cuando construimos nuestro camino de datos. ¿Sí? Para poder poner dos de estos registros en paralelo. Pero cuando hablamos de que el registro lea los datos, esto es lo que maneja la escritura. ¿Sí? Esto es el write del registro en el bus. Pero para la lectura del registro, que habíamos dicho, que yo podía tomar este mismo cable y ponerlo acá directamente, porque acá había una señal que era el load y esa era la que iba a ser el read. ¿Se acuerdan? Que en el caso del contador que vimos recién sería en realidad el enable. Bien, ¿por qué aparece esta buffer state? O sea, ahora resulta que lo que me están proponiendo es poner acá ese dispositivo. ¿Por qué lo pondría? Para evitar que si el enable esté activo, la memoria real y activa al mismo tiempo. No. Por un problema de corrientes. Estas patitas consumen corrientes de entrada y pueden generar determinadas corrientes de salida. Entonces, yo teóricamente puedo conectar un bus todo lo que quiera. Mentira, no puedo conectar todo lo que quiera, porque los dispositivos que están poniendo el 1 tienen una capacidad de corriente determinada, que normalmente se llama fan-out. La mención del nombre deberían de haber visto, por lo menos, que no tengan mucho detalle. ¿Sí? El fan-out es cuántas compuertas puedo alimentar con la corriente que puedo entregar. Porque la salida está diseñada, por ejemplo, para entregar 100 mA. Y a la entrada, por la impedancia que tiene cada compuerta, consume 1 mA. Bueno, entonces puedo alimentar no más de 100 compuertas. No es gratuito todo lo que puedo alimentar. Si no, tengo que poner algún tipo de amplificador. Bueno, los bus receivers son esos, son amplificadores de corriente que no hacen nada desde el punto de vista lógico, solo resuelven el problema electrónico de consumo, de tener muchas cosas conectadas a una salida y que esa salida no tenga capacidad de corriente. ¿Sí? Entonces, estos bichos suelen tener muy alta impedancia de entrada y como tienen muy alta impedancia de entrada, consumen muy poco fan-out. ¿Sí? Normalmente en las compuertas se habla de fan-out y de fan-in, o sea, cuánto puedo entregar y cuánto consumo. Y se maneja generalmente en términos enteros. Tiene un fan-out de 8 y tiene un fan-in de 1 o un fan-in de 2. ¿Sí? Entonces, si tengo un fan-out de 8 y un fan-in de 2, puedo poner 4. Así de simple. No entramos en detalles de miliamperes exactos, sino que usamos ese concepto de fan-in y fan-out. Las hojas de datos de los integrados, siempre que estemos en una misma familia lógica, van a darnos el fan-out y el fan-in de cada componente, y lo que tenemos que hacer es sumar los fan-in. Y si no nos alcanzan, vamos a tener que caer en algo de esto. Entonces, ¿por qué pondríamos este buffer state?
porque el fan-in del registro probablemente sea más alto que el fan-in del buffer S. Entonces lo ponemos para disminuir el consumo de corriente en el bus, básicamente para eso. ¿Sí? Ahora, esto, si ustedes se fijan, también podrá servir para otra cosa, porque ustedes tienen una señal que les permite que lo que esté acá pase para acá, y tienen otra señal que les permite que lo que está acá pase para acá. Entonces se podrían armar esquemas que no vamos a usar o ver, pero por ahí es interesante, donde yo tengo dos bases independientes y en determinado momento necesito mandar un dato para acá de un bus a otro. ¿Sí? Por ejemplo, tengo dos bancos de registros y dos ALUs. Y normalmente esta trabaja acá y esta trabaja acá. Pero en determinado momento necesito traer un dato de este banco a este banco. O un dato de este banco a este banco. Con ese dispositivo puedo decirle que este bus escriba en este bus o que este bus escriba en este bus. ¿Sí? Y entonces eso se puede, por eso se llama bus transceiver, permite enganchar o desenganchar dos bases que normalmente operan en forma independiente. ¿Sí? A la larga, lo que estamos haciendo acá es lo mismo. Pero a veces verlo en este contexto, no. Nosotros cuando veamos procesadores complejos que tienen más de una ALU, más de una cosa, ya no vamos a llegar a este detalle eléctrico, lo vamos a mirar desde más arriba. Pero a veces lo que va a estar por debajo son este tipo de cosas. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cómo hago para conectar algo de esto a un bus de un microprocesador? Empecemos por algo simple. Empecemos por un registro. ¿Sí? Tomemos este registro y lo queremos conectar al bus para que el procesador pueda escribirle un valor o leer el valor que está escrito. ¿Sí? Queremos conectar ese registro al bus para que el procesador pueda, conforme lee y escribe en la memoria, lee y escriba en ese registro. Por cada Q y D tendríamos que poner uno de los componentes que vimos bien, de los tres estados. Bien. A ver. Dibujemos. Y antes de dibujar, pongamos la cámara del pizarrón, así se ve el pizarrón después en la grabación. Este es nuestro registro. Esto es salida. Y las otras no importan. Nombre. Juan dice que acá tengo que poner algo como lo que vi recién. Seguro tengo que poner un buffer clear state. Podría ponerle el receiver al otro o no. Si quieren, lo ponemos completo. Si lo vamos a poner completo, lo hagamos de este lado que va a ser más fácil dibujar. Entonces, vamos a poner un dispositivo de esos que vimos recién. Así. Esto es enable output y esto es enable input, por decir de alguna forma. ¿Sí?
Ahora, lo que acá era 0,1, acá es 0,1Z. Bien, ¿cómo seguimos? Yo es una pregunta así conceptual. ¿Qué diferencia hay entre un registro y una memoria RAM? Ninguna. Bien, entonces deberíamos de poder conectarlo, ¿verdad? Sin muchos problemas. Bueno, hay una conexión que es bastante obvia. Eso que acabamos de hacer, ¿a dónde va? Hay 3 bases. Al bus no me dice nada. Datos, address o control. A datos. Además, me coinciden 8 con 8. Debe de ser. Y esto es D7. Y esto es D0 y se transforman en el database. ¿Sí? Y entonces el procesador podría a este dato, que no sé cómo lo voy a mandar ni en qué momento, leerlo o poner un dato por acá y que yo le diga a él, escribilo. ¿Sí? Entonces sí, eso va al database. ¿Qué me falta? El address y el control. Si me falta el address, ¿qué tengo que hacer con este dispositivo? Más conceptual. Ponerlo en el mapa de memoria. Le tengo que asignar una dirección de operación. Es decir, vos vas a responder en tal dirección, igual que hicimos con la RAM. ¿Con qué diferencia? La RAM tenía un conjunto de direcciones y ocupaba un conjunto de direcciones en el mapa. ¿Cuántas direcciones tiene o cuántas direcciones necesita este registro? Una. ¿Sí? Entonces, en el mapa solo va a ocupar una dirección, pero se la tengo que asignar. No tiene líneas A porque tiene una sola dirección, entonces no necesita ni siquiera A0, pero va a funcionar de la misma forma que la RAM. Entonces, le tengo que asignar una dirección. X. Asignar una dirección, ¿qué implica? ¿Cómo le asignaba una dirección a la RAM? ¿O cómo le asignaba un conjunto de direcciones a la RAM? Porque la RAM le asignaba un conjunto. Con las combinaciones de las líneas que determinaban ese segmento para decirle, acá es donde vos trabajás. ¿Y ahora qué tengo que hacer entonces? Yo conectaría las líneas con las cuales quiera direccionar eso, más el habilitador con la compuerta de enable. Voy a necesitar una supercompuerta a la que entre ¿qué? La combinación de las A en las direcciones. Toda la combinación de las A. O sea, estos son 16 líneas. Yo acá voy a tener que poner A0, A1, A2, A16. Y en función de esta dirección, alguna estará negada y otras no. ¿Sí? En función de los ceros o unos que tenga la dirección, serán si están negadas o no. ¿Sí? En definitiva, acá lo que voy a estar poniendo es dir1. O sea, cuando en el bus aparezca dir1, toda esta parte de la compuerta da un verdadero. ¿Sí? ¿Qué más tengo que meter ahí? El enable. ¿Qué enable? El procesador no tenía enable. ¿Este? ¿Acá? El mem request. Y entonces esta señal va a ser dir1. O sea, esta señal se va a activar cuando haga una lectura o una escritura en esa dirección en particular. ¿Estamos de acuerdo?
Listo. ¿Qué hago con esto? Así. No sé si irá negado o no. Y mirá, esto es activo en bajo, esto es activo en bajo. Porque esta dir 1, estamos usando una OR, seguimos la misma lógica que teníamos, esta es activo en bajo. Por lo menos como la veníamos generando, siempre la podemos generar distinta, pero era activa en bajo. A ver, ¿qué pasa? Vamos al mismo cuentito que dijimos ayer, antes de ayer. El procesador quiere leer en dir 1. ¿Qué hace? Primera cosa que hace el procesador para leer en dir 1. Diagrama de tiempos. ¿Qué es lo primero que ocurre? Manda la dirección. Manda la dirección. La dirección coincide con el patrón de dir 1. Manda el pedido de lectura. Manda el pedido de lectura. Bueno, listo, no importa, no lo uso para nada. Y Manda mem request. Manda mem request, entonces en ese momento esta señal se activa. Este se activa. Si este se activa, toma lo que esté a la entrada y lo escribe, porque eso es lo que hacía la señal ENA. Esta señal, perdón, entra la señal de enable. El clock, ¿qué hace? El clock estaba siempre funcionando y vamos a suponer que hay un flanco de clock Vamos a suponer que hay una señal de clock por acá y que hay un flanco de clock por acá o por acá. ¿Sí? ¿Les parece razonable? Yo había dicho que esto tenía que respetar tiempos. Entonces sí podría haber una señal de clock que me marque por acá este centro, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, tenemos una señal de clock. ¿Qué va a hacer este dispositivo? Va a guardar los datos que están a la entrada. ¿Qué datos están a la entrada? Ninguno. ¿Sí? ¿Qué falta? ¿A dónde va el read write? Bien. Si ustedes se fijan en lo que vimos recién, este ya venía negado, mirá. Entonces, estos dos los podemos unir sin ningún problema porque uno está negado. Sí, nosotros vamos a usar normalmente, a ver, read, ¿para dónde necesitamos que venga? Read es así y write es así. Read es en 1, write es en 0, entonces este va a ser negado. Y con esa distribución, a esto lo podemos mandar a read barra write negado. Y entonces, esta señal controla si vengo o si voy. Y entonces, si hay una señal de clock, de verdad, cuando el procesador manda revisemos. Se me perdió la diapositiva. Listo. El procesador pone la dirección, pone read barra write. Cuando pone read barra write, conecta el bus de datos a las entradas, ¿sí? Manda. ¿Qué estamos haciendo? ¿Una lectura o una escritura? Una lectura, bien. Manda mem request, ¿sí? Cuando hace una lectura, yo necesito que el que salga sea este, no este. Para leer el registro, tengo que ir por acá. Para escribir, o sea,
Esto es para leer el registro o para escribir en el bus. Depende del punto de vista. Por lo tanto, va al revés. ¿Sí? Tengo la señal de read barra write. Esto se conecta para acá. Tengo la señal de mem request. Se activa la dirección 1. Este se habilita. Llega el clock. Este guarda los datos. ¿Qué datos? Se tiene que escribir por acá. Yo estoy leyendo el registro. ¿Sí? Conecté esto para acá. Pero estoy dando señal de enable a este. Y este va a memorizar las entradas. Que no es lo que yo quiero. Hay otro problema. Yo ahora leo la dirección 2. Entonces, mando dir 2. Como mando dir 2, este no se activa. Mando read. Este se activa. Y este dispositivo entra al bus cuando no debe. ¿Sí? ¿Qué falta? Esto, ¿cuándo tiene que activarse? Con esto más esto. ¿Sí? O sea, acá esto no va así alegremente, sino que va una compuerta y dir 1. Entonces, si no es dir 1, esto tiene entrada, no me preocupa, no me molesta la entrada. Lo que me molesta es la salida. Si no es dir 1, está en entrada. Si no es read, está en entrada. Solo voy a cambiar esto cuando sea un read, desde el punto de vista del procesador, y se dé en dir 1. Algo parecido pasa con este. Yo no quiero escribir siempre. Quiero escribir al revés que acá. ¿Sí? La señal de carga a este tiene que llegar cuando sea la dirección, pero sea una operación de write. Entonces ahora sí, si el procesador pone dir 1 y read write y mem request, cuando se completa todo eso, esta entrega un 1 y este dato va al bus. ¿Sí? Tenemos todo este tiempo para que se activen todas esas compuertas y el procesador lee el dato. Si por el contrario quiere escribir, pone dir 1, read write, mem request. Eso hace que se habilite este en lugar de este, porque lo único que cambia es este respecto a este. Tiene la misma dirección. Si la dirección cambia, no se van a habilitar ninguna de las dos. Entonces, y también pone los datos el procesador. Esos datos pasan por acá, porque este está entrando, y cuando se termine de generar esta señal, este memoriza los datos que están en el bus. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Qué pasa si yo ahora acá, justo está, esto es una cosa que hace así, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo en esta salida, así, saco un cable y pongo un LED? ¿Cómo lo prendo y cómo lo apago? Y la verdad que en teoría si hay un 1 en Q7 al lado. ¿Por qué en teoría? ¿Por qué en teoría? Porque nunca lo vimos. Si yo tengo un 1, acá tengo una salida de 5 volt o de 3,3, no sé. Tengo BCC.
Si tengo VCC en la pata esta del diodo, este LED se prende. Por ahí tengo que poner una resistencia para evitar que se queme. Sí, de acuerdo. ¿Sí? Bienvenidos a un puerto GPIO de salida. Eso es un puerto GPIO de salida. Un cable desde un registro. Porque fíjense un detalle, que es en los que siempre meten la pata. El dato que ustedes quieren escribir, o sea, este dato, que es el que manda el procesador para prender el LED, ¿sí? Que tiene un 1 en el D7, por acá hay un 1. Ese dato existe desde acá hasta acá en el tiempo, más o menos microsegundos. Si yo conectase el LED al bus, se prendería y se apagaría. Necesito que el registro conserve ese valor en el tiempo hasta que le dé un nuevo valor de salida. Viven metiendo la pata en eso. ¿Sí? Entonces, necesito un elemento de memoria que conserve el valor del bus y lo convierta en salida. Un registro que expone en terminales su valor interno de memoria, a diferencia de una memoria. La memoria, no tengo forma de conectar algo a las celdas de memoria para ver cómo están, pero en los registros sí. Entonces, ese registro es el que me va a generar bits de salida, que yo los pongo en 1 y se quedan en 1 hasta que yo le mando una operación para cambiarlos a 0, que es lo que necesito en una salida digital. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sin registro no hay salida digital. El procesador no puede manipular ninguna cosa que necesite un valor de 0 o 1 definido en el tiempo si no lo hace a través de un registro. ¿Sí? ¿El LED no consumiría a través del tiempo corriente? Pero el consumo de corriente del LED sale de la salida del registro, que tiene su propia alimentación, no sale del bus, que es lo que te estaba preocupando. ¿Sí? De todas formas, esa salida normalmente no puede más de 10 mA. Así que cuando quieras manejar algo más importante, lamentablemente vas a tener que poner acá un transistor que haga de llave y maneje la corriente. ¿Sí? Sí, un elemento de potencia al que le entra una señal. O sea, para nosotros un transistor es una cosa así. Una llave que la comandamos con tensión. Si yo pongo un 0 acá, esto se prende, si pongo un 0 se apaga. Ya está. Pero la corriente pasa por acá. Entonces, esto no necesita corriente. Eso es un transistor, un relé, un contactor, todo hace lo mismo. ¿Sí? Tiene 3 patas, por 2 patas circula la potencia y por una pata no hace falta potencia para controlarlo. ¿Sí? Y con eso resolvimos la parte de potencia. ¿Estamos de acuerdo? Pero esto lo que nos da es el valor permanente en el tiempo. Bueno, hagamos un recreo y después vemos qué pasa con los bits de entradas, que no son tan fáciles. ¿O sí? Hemos dicho entonces que ya tenemos un bit de salida. ¿Qué pasa con un bit de entrada? ¿Cómo hago para leer una tecla? Una llave. Ya sé prender LEDs, diría Matrix. Ahora quiero leer botones. Nuestro reloj tenía LED y botones. Bueno, los LEDs ya los tengo resueltos. ¿Los botones? ¿Dónde entran acá los botones? Y en la parte de lectura del registro. ¿Acá? Borremos nuestro elemento de potencia que no lo vamos a usar. Y sabemos que esto tiene que tener un pull-up para que funcione. ¿Sí? ¿Qué hago con este cable? ¿Qué hago con ese cable? ¿Dónde lo conecto? ¿Acá? No.
¿Para qué lo querrías guardar? Y para procesarlo después. O va directamente al uso. Pensemos. Cuando yo les expliqué cómo funcionaban o cómo veíamos que funcionaban las entradas-salidas digitales, yo les dije que si ustedes leían una dirección de memoria, veían el valor que en ese momento tenía el cable. Si estaba en 5 volt tenía un 1 y si estaba en 0 volt tenía un 5. En ese momento. ¿Sí? Y la memoria para procesarlo después la tengo en mi variable. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué hago con ese cable? Para leerlo en la dirección de memoria 1. O sea, ¿cómo hago para que cuando yo lea dir 1, este valor me aparezca en D0? Ya vi cómo hago para que el D7 de acá me aparezca acá y prenda el LED. Me falta el camino opuesto. ¿A dónde? O sea, a ver. Esto tiene que llegar de 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo? Seguro, pero esto tiene valores de tensión definidos. No puede entrar al bus. ¿A qué de 0? De 0 es el bus. No, de 0 de baja. Acá. No, ese es de 0. Acá. Perfecto. Acá. Pero me dijiste hace un rato que no. Sí. No, me dijiste que no. Bueno, perfecto. Lo conecté por acá. Aprieta el botón. ¿Qué pasa? Y no se va a cargar a menos que el habilitador esté. Ajá. ¿Y el habilitador quién es? El mem request. No. El mem request. Entonces yo hago una lectura. Y, ¿qué le digo? Quiero leer el registro. Quiero escribir el registro. Quiero escribir en el registro. Si quiero escribir en el registro, esto se pone para acá. Y acá se supone que tenía uno de esos que está poniendo un valor de tensión, que esperemos que sea el mismo que este, porque si no tenemos un cortocircuito. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? O sea que para hacer eso, por lo menos tendría que cortar esto, como mínimo. Bueno, vamos a ponerle así, listo. No conectemos ese pedazo de transceiver, lo dejamos abierto, porque yo lo quiero de entrada. Así todo, yo tendría que hacer un write acá para después poder hacer un read. Y no es lo que quiero hacer. Porque en ese write además voy a romper lo que tengo nosotros. O sea, tendría que hacer un read para saber cómo están estos bits. Después hacer un write con todos estos bits iguales para que este memorice y después hacer un read para poder leer el dato. ¿Se entiende el problema? Esto no es un latch transparente, entonces yo no puedo hacer ¡pum! Para arriba. Y entonces, ¿por qué no hacemos así? Seguimos con un cortocircuito. Bueno. Saquemos el bit ese. Entonces, en el transceiver lo que entra es el bit que quiero leer. Cuando yo mando señal de dir 1 más read, se habilita este transceiver y deja entrar mi tensión de entrada en el bus y leo en ese momento el valor instantáneo del bus. No. ¿Cómo? Se puede desconectar porque yo soy dueño de conectar las cosas como quiera. Pero, ¿por qué lo tengo que desconectar? Porque este Q0 tiene un dato memorizado, que aunque yo no lo haya escrito nunca, va a ser 0 o 1 en función de cómo arranque. Y si yo tengo conectado esto, que es la salida del registro,
que a mí no me interesa ahora leer el valor del registro, me interesa leer el valor de esta entrada. ¿Sí? Entonces, si tengo los dos conectados, en el momento en el que esto no coincida con esto, voy a tener un cortocircuito. Y como lo que yo quiero leer es esto, desconecto esto. Y bueno, si después quiero ahora leer de vuelta, ya... Vas a volver a leer esto. Es un bit de entrada. Empezamos conectando un registro para guardar un valor y después leer un valor. Pero en determinado momento dijimos, mirá, fíjate que si a ese registro vos le conectás LEDs, funcionan como salidas. Lo que vos escribís, aparecen en la salida. Y nos preguntamos cómo hacíamos las entradas. Ya no queremos un registro para guardar datos, queremos leer entradas. ¿Se entiende? En el recreo cambiamos de idea. Primero dijimos cómo hago para poner un registro y leer un valor en ese registro y después escribirlo, como si fuese una memoria de un dato. Cuando terminamos de hacer eso y logramos que eso funcionara como queríamos, yo le dije, fíjense que yo acá tengo cablecitos que tienen valores de 0 o 1 y podría conectar cosas y entonces lo que escribo acá son salidas que prenden o apagan cosas. ¿Sí? Convertí mi registro donde yo escribía o leía un dato como un almacenamiento en un puerto de salida. ¿Sí? Y les dije, pero ahora me faltan los de entrada. ¿Cómo hago con los de entrada? Para hacer un puerto de entrada, el registro no me hace falta. Porque yo no tengo nada que escribir, solo tengo que leer en las entradas. ¿Sí? Entonces, si todo va a ser un puerto de entradas, lo único que necesito es el buffer clear state en realidad, que está acá arriba. El registro puede desaparecer. Y el buffer clear state, con todo el mecanismo de direccionamiento para que ese buffer clear state se active en el read de una dirección en particular, me va a permitir leer estas señales. ¿Se entiende? Entonces, en los puertos de entrada el registro no me hace falta, sí me hace falta el buffer clear state. ¿Sí? Si volvemos a esto que es más o menos lo que habíamos llegado, solo que yo al buffer no lo dibujé como un circuito integrado, lo dibujé como las comportitas solas. ¿Sí? Cuando tengo un registro de entrada-salida, o sea, cuando tengo un registro de salida, después vamos a ver cómo hacemos uno de entrada-salida. Con uno de salida, lo que hago es conectar acá mis salidas. O sea, de acá saco estos 8 cables y digo, acá están tus 8 terminales de salida. Cuando el registro es de entrada, todo esto sobra. Y solo necesito esto y esto. O sea, el enable, que va a ser la dirección, la operación de read, en la de write no tengo que hacer nada, y estos son los mismos 8 cables, pero que ahora traen datos. Y las 8 entradas reemplazan a las 8 del registro. ¿Y no puedo escribir en esa dirección? Sí, o sea, puedo escribir, pero no va a pasar nada. Y sí, porque es un puerto de solo entrada. ¿Sí? Entonces, lo que escriba en dir1 no vaya a ningún lado. Y es lógico que así sea. Ahora sí, para todos queda claro cómo hago, o sea, cómo a partir de un registro conectado al bus tengo un puerto de salida o cómo hago un puerto de entrada. En el puerto de entrada el registro no me hace falta. ¿Sí? ¿Y cómo hago un puerto que sea de entrada-salida? Porque nosotros dijimos que podíamos decirle, este bit lo quiero de entrada, este bit lo quiero de entrada, este bit lo quiero de salida, este bit lo quiero de salida, este bit lo quiero de entrada. ¿Sí? Yo les había dicho que venían paquetes de 8, 16, 32 y yo le podía decir cada uno de los bits, este es salida, este es entrada, este es entrada, esta es salida. ¿Cómo hago? Tendría que haber algo en el medio entre el registro y el mapa. ¿Un multiplexor puede ser? Casi. En realidad, a ver, no está muy lejos, ¿no? Vamos a hacer zoom. Acá. ¿Sí?
¿Se entiende ese esquema? Esto es el elemento de este. Acá estamos en un buffer, estamos dibujando un transceiver, pero es lo mismo. ¿Sí? Y este es uno de los flip-flop del registro. Ya no voy a ver los 8, son 8 iguales. Y esto es el esquema que habíamos hecho al inicio. Read 1, o sea, dir 1 más main request, más read, activa esto para que esto haga así. ¿Sí? Y si no, esto hace siempre para acá. Y lo mismo, dir 1 más main request más write, activa este para que memorice lo que esté a la entrada. ¿Sí? Y esto es lo que yo quiero que sea mi input-output. Pero tengo un problema. Cuando es output, anda fantástico. Cuando es input, debería desconectar esto, si lo quiero como input. O sea, si lo quiero como output, tengo que conectar esto. Y si lo quiero como input, tengo que desconectarlo. ¿Qué pongo? ¿Qué elemento conecta y desconecta cosas? Un buffer tri-state. ¿Sí? Si acá tengo un 1, esto está conectado y es una salida. Si acá tengo un 0, esto está desconectado y se va a comportar como una entrada. Lo que yo ponga acá es lo que voy a leer. ¿Y dónde saco esto? Al momento de programar, si hay input o output. Escucho. Están esperando que yo termine de dibujar. ¿Por qué? Pongo otro registro en otra dirección. Si yo escribo un 1 en este registro, eso que era mi puerto de salida impacta en este buffer tri-state. Entonces, si yo pongo un 1 acá, esto es una salida. Si yo pongo un 0 acá, esto es una entrada. Entonces, mi puerto GPIO tiene dos direcciones. La de datos y la de control. Por acá lo configuro, por acá lo leo o lo escribo. ¿Sí? El registro está, fíjense que si yo desconecto esto, el registro sigue estando. Entonces, si yo escribo algo, se va a escribir aunque no lo vea en la patita. Si lo vuelvo a salida, automáticamente voy a ver lo que había dejado escrito antes. ¿Sí? Es algo que van a ver cuando hagamos las configuraciones de GPIO, que primero le vamos a escribir un valor y recién después lo vamos a poner como salida para que en el momento en el que esto esté conectado ya sepamos qué valor tiene. ¿Qué suponen ustedes que sucede al arranque? ¿Esto está conectado o desconectado? ¿Qué harían ustedes? Arranca todo. Esto está como entrada o como salida. Es lo mismo. ¿Es lo mismo? Yo configuraría todo antes de arrancar. Pero hasta que vos lo configures, que se hace por software, ya hubo un tiempo, desde que el procesador arrancó, estabilizó su clock, buscó la primera instrucción del programa y empezó a ejecutarlo, donde eso está desconfigurado. ¿Se entiende? Y no son solo 4 o 5 ciclos de reloj, son unos cuantos, porque hasta que vos llegues a configurar tenés otras cosas más importantes que hacer. Entonces, esto tiene que arrancar en un estado conocido. Si te sirve bien y si no, reconfigúralo. Ese estado conocido, ¿qué debe tener?
Ese es seguro, no se tiene que romper nada, ¿verdad? Bien. ¿Qué pasa si esto arranca como salida? Puede que la parte del procesador que se encarga de las señales de control todavía no arranque y mande corriente donde no debe. ¿Cómo? Estos son flip-flop. Lo único que pasa, todos estos flip-flop van a arrancar en cero, ¿verdad? En general. En general. Lo que estamos discutiendo es, si yo acá voy a poner un buffer, si le voy a poner un negador o no. O sea, cuando este está en cero, este arranca conectado, cuando este está en cero, este está desconectado. O sea, esta patita arranca como entrada o arranca como salida. Después lo configurás, venía acá y escribirle el valor contrario. Pero hasta que puedas hacer eso, ¿esto qué es? ¿Una entrada o una salida? ¿O es lo mismo? No sé, lo que se me dé la gana. Si esto arranca como entrada y de verdad es una entrada, yo cuando conecté todo esto en una entrada, no hay ningún problema, ¿verdad? Y si arranca como salida y es una salida, tampoco. ¿Qué pasa en los casos cruzados? ¿Qué pasa si arranca como entrada y es una salida? Si arranca como entrada, esto está desconectado. O sea, eléctricamente es esto. Pero realmente es una salida. ¿Qué tipo de circuito tengo conectado acá? Un LED, por ejemplo. ¿Sí? Esto arranca como entrada, pero yo acá tengo un LED. Que no quiero borronearlo, vamos a hacer así. Tengo un LED. Bueno, ¿qué pasa con esto? Esto es una entrada de alta impedancia, como si estuviera desconectado. Esto es una entrada de una impedancia media. Y no hay tensión en ningún lado. No pasa nada. Ni se va a prender, ni se va a romper. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasa con el caso contrario? El caso contrario es este. Esto está conectado al registro. Y acá tengo una entrada, por ejemplo, un pulsador. Esto tiene una tensión definida. Sé que esté apretado o no el botón, tiene una tensión definida, 0 o 1. ¿Y esto? Esto también, porque es un registro. Y este buffer lo conecta al registro con esto. Es la razón por la cual empezamos poniendo esto para desconectarlo. Porque si yo conectaba una entrada a algo que era una salida, tenía un problema. Porque los dos ponen tensión. ¿Sí? Si el buffer este arranca conectado, estoy en el mismo problema hasta que lo desconecte. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo van a arrancar? ¿Como entrada o como salida? ¿Cuál es el caso que no daba problema? El de entrada. ¿Sí? Si yo arranco con esto desconectado, después lo conecto cuando me haga falta. Mientras tanto no se rompió nada. ¿Sí? Un caso me da problemas y el otro caso no me da problemas. Entonces, todas las entradas-salidas arrancan como entradas. ¿Por qué? Por seguridad. Porque yo no sé qué le conectó la persona que le va a conectar cosas. Seguro algunas van a ser entradas y le van a conectar tensiones definidas. Y si arrancan como salida, vamos a tener un cortocircuito. ¿Se entiende? Bien. ¿Dudas? ¿Qué sabemos? Conectar un registro, conectar memoria, conectar un registro, usar ese registro como un bit de salida, usar ese registro como un bit de entrada, que no tiene registro en realidad, pero no importa, y usar ese registro como GPIO bidireccional, de entrada o de salida. ¿Sí? ¿Qué nos falta?
Conectemos un contador. ¿Para qué querríamos conectar un contador? Para contar. ¿Y qué podemos querer contar? Buenas, ingeniero, ¿cómo le va? Muy bien. Hermoso el laboratorio, tengo que gustar. ¿Qué queremos poder contar? ¿Cosas o tiempo? Porque si a un contador le ponemos una frecuencia de reloj estable conocida, contamos tiempo. Y nosotros vamos a querer contar mucho tiempo. ¿Sí? Bien, pero podremos querer contar cosas. Podría ser que cada vez que pase algo por algún lugar, genere un pulso en un sensor y nosotros queremos contar cuántas veces pasó algo, ¿sí? Y queremos contar eventos, no necesariamente tiempo. Pero un uso del que le vamos a dar mucho a los contadores es contar tiempos. O sea, la señal de clock va a estar conectada realmente a un oscilador de frecuencia conocida y lo vamos a usar para medir el paso del tiempo. ¿Sí? Y para eso necesitamos un contador. Bien. Como queremos contar tiempo, vamos a querer ponerle un valor inicial al contador. O sea, una de las cosas que quiero hacer con este contador es ponerle un valor inicial, decirle, empezá a contar y avísame cuando llegues a 0. ¿Para qué? Como si fuese en realidad como si fuese una cuenta regresiva, o por ejemplo, ya tenemos nuestro watchdog. ¿Sí? Le damos un valor de 10 microsegundos, le decimos empezá a contar, y si yo no le vuelvo a cargar el valor de 10 microsegundos en menos de los 10 microsegundos, llegó a 0. Cuando llegó a 0, ¿sí? Pasará algo. Entonces, para contar tiempo. Esto también va a ser la esencia, creo que yo ya se los comenté, de cuando tenemos multiprocesamiento. Cuando tenemos un sistema operativo que le da una cuota de tiempo a cada procesador, la cuota de tiempo la va a poner ahí. Es decir, tu tiempo es este. Cuando llegue a 0, te saco y pongo otro. Ya va a ver cómo lo saca. Pero la base para darle la cuota de tiempo va a ser un contador de este tipo. ¿Sí? Entonces, una de las cosas que queremos hacer con el contador, no la única, es ponerle un valor, decirle que cuente descendente y que cuando llegue a 0 me avise. ¿Sí? Bien, además de cargar el valor, habilitar o inhabilitar la cuenta, quiero poder decirle que cuente con dos fuentes de reloj distintas. Con el oscilador que yo ya tengo adentro del microprocesador, todos los microprocesadores tienen un oscilador porque tiene una máquina de estado finito, entonces me es fácil, uso ese reloj, y si ese reloj no me sirve, bueno, quiero darle la posibilidad de que haya una patita externa y digo, ponemos el reloj que quieras. ¿Sí? Entonces necesito contar de dos fuentes de reloj. Además quiero poder leer el valor del contador. O sea, le quiero escribir el valor, pero también quiero poder leer. Podría arrancar el valor en 0, habilitarlo X tiempo y ver cuánto tiempo pasó, o arrancar el valor en un valor definido, que descuente y ver cuánto tiempo me quedaba. No importa. Lo quiero escribir, lo quiero leer. Parar y contar con dos fuentes de reloj. ¿Sí? Y quiero que cuando haya un overflow, es decir, cuando llega a 0, esté contando para arriba o para abajo, no me importa, sucedan tres cosas. La primera es quiero enterarme. ¿Sí? Para enterarme, voy a querer leer un bit en una dirección de memoria que me diga desde la última vez que vos leíste esto, el contador llegó a 0. ¿Sí? Por otro lado, quiero que pida interrupción al CPU. Pero no vimos cómo funcionan interrupciones todavía. Bueno, lo único que necesitamos saber por ahora es que nuestro procesador, en el bus de control, además de read/write, que es salida, y memRequest, que también es salida, tiene una patita de entrada que se llama interrupción.
normalmente activan bajo. Si yo pongo un 0 acá, el procesador hace lo mismo que si yo hubiera llamado a una subrutina. Deja el programa principal en donde está y salta a una subrutina que está en una dirección que él ya sabe. Después vamos a ver cómo se hace todo eso. Pero lo cierto es que suspende el programa principal y empieza a ejecutar una subrutina alternativa. Pero lo hace en función de que yo acá ponga un 0 o un 1. Mientras esto esté en 1, todo anda normal. En cuanto acá hay un flanco descendente, el procesador deja lo que estaba haciendo y empieza a atender la interrupción. Entonces yo que tengo que generar una salida de este tipo cuando el contador llegue a su valor máximo. ¿Sí? Y además, en la rutina de interrupción le tengo que decir, ya está, ya te estoy atendiendo, saca el pedido. O sea, vuelve esto a la normalidad. ¿Sí? Que se llama acknowledge. Es decir, ya atendí la interrupción. Y además, quiero poder decirle no me interrumpas. O sí interrumpirme. O sea, contá hasta 0, pero en este momento no quiero que me interrumpas. Yo me voy a fijar en este bit si hubo o no interrupción. Y en otro momento le quiero decir ahora sí interrumpir. ¿Se entiende lo que queremos construir? O sea, las cosas que queremos obtener del contador. ¿Sí? Bueno, la clase que viene lo vamos a ir haciendo. Les aviso que el pizarrón se queda corto para dibujar todo eso. Cualquier duda que tengan de la clase de hoy la tenemos que ver antes de seguir. Porque vamos a usar de estos 3 o 4. Además de nuestro contador. ¿Sí? Entonces, necesito que esté perfectamente claro lo que vimos hoy. Cualquier cosa que no hayan entendido de hoy, yo voy a subir la clase hoy o mañana a primera hora, como sea. Y a los que no vinieron les avisan también que vean la clase. Repito lo que haga falta, pero si no, seguro no van a entender lo que viene. ¿Sí? ¿Buen fin de semana? Sí. Ay, qué buena pregunta. ¿El lunes qué es? ¿Por qué no habría? Yo ya... La semana del parcial, a ver. Ya te digo, mirá. No, no hay clase el lunes. Nos vamos a ver de vuelta recién el miércoles 12 de octubre. Tienen tiempo de repasarlo. El miércoles 12 vamos a terminar lo que hace falta para ese práctico que vamos a publicar ese mismo miércoles. O sea, en la clase que viene vamos a terminar este tema. Lo deberíamos haber terminado hoy, pero lo vamos a terminar el miércoles que viene. No hay teoría la semana que viene. ¿Sí? Tienen tiempo para... Tienen tiempo para repasarlo después del parcial. ¿Sí? Listo. Después del parcial, el viernes feriado, agarran el video, lo revisan, o el lunes feriado, cualquiera de los dos feriados, revisan el video para que el miércoles estén al día. ¿Sí? Bien.